es, desde su punto de vista, ¿cómo podemos aumentar el salario mínimo de tal manera que no se afecte la inflación, pero que podamos cubrir la línea de bienestar de los mexicanos? Yo creo que ahí tenemos que cuidar la dinámica y la velocidad, no el objetivo. No cabe la menor duda que tenemos que llegar a la línea de bienestar y rebasarla. La verdad es que el trabajo debiera de dignificar por arriba del mínimo. Lo que hay que tener cuidado es que cuál es el límite entre esa velocidad de convergencia y el efecto FAR. Ahora, hay temas estructurales que van más allá del salario mínimo. Lo platicamos la anterior vez que estábamos en el AmCham y apunto solamente un dato, punto 2. Hay dos brechas que tenemos que cerrar en el país. La brecha entre el norte y el sur, que tiene mucho que ver con logística y con infraestructura, sobre todo con gas, y la brecha que hay entre el mexicano que tiene y el mexicano que no tiene. Y ahí el principal elemento diferenciador que tiene que ver con el salario es terminar la preparatoria. Y en México hay 48 millones de ciudadanos que no lo hicieron. Por ahí tendríamos que empezar. ¿Qué reforma fiscal propones para elevar los recursos disponibles para la inversión pública y para promover la igualdad de oportunidades, la movilidad social y el crecimiento económico acelerado? Y como segunda parte de la pregunta, si estaría a favor de un consejo fiscal independiente, sí o no. Mira, el último punto es un tema en donde hemos tenido diferencias, Gustavo y yo. Me parece que es disruptivo, igual que en el caso del salario, el planteamiento, pero me parece que no es el instrumento ideal. Y yo creo que podríamos profundizar en dos medidas que también encuentran convergencia. Nosotros, por ejemplo, planteamos por la vía de un decreto y de ley el que nos moviéramos un esquema de flujo para las pequeñas y medianas empresas. Fue un planteamiento que hizo Coparmex y que hoy permite que vivan en el mundo de la depreciación anticipada, no solo de la depreciación anticipada, sino del flujo en donde puedes deducir no la depreciación, sino completa la inversión para todas las pymes. El techo es de 5 millones. A mi juicio lo que valdría la pena es expandir ese techo para que le diéramos un estímulo sobre todo a las pymes que tienen muchos menos elementos y capacidad de financiarse. La pregunta en concreto, ¿qué propone para que las fuerzas de seguridad pública logren resultados efectivos en el combate al delito y nos puedan regresar la paz tanto en hogares como en negocios? Gracias. Que el Estado tendría que tener por lo menos 3 dimensiones. Una primera es la prevención. Todos pensando qué tenían que hacer en prevención para reconstruir tejido social. Esto es una agenda de prevención mucho más masiva de lo que hemos hecho. En la disuasión juega el control de las armas. Nos hace falta mucho más inteligencia, transporte público seguro, nos hacen falta cámaras. La disuasión como estrategia es un tema que tenemos que hacer con una escala mucho mayor que la que tenemos. Pero lo más importante es la rendición de cuentas. Lo más importante es el combate a la impunidad. ¿Cuál es su propuesta para poder transitar claramente hacia un modelo educativo que permita ese igualador social que tanto necesitamos? Ahora, más allá de la primaria y la secundaria, en donde casi tenemos ya cobertura universal, nuestro gran reto en la siguiente administración es convertir a México en un país de preparatoria y sí o sí hacer el esfuerzo necesario para que no haya deserción. Cuando hay deserción la hay por 3 o 4 razones. O está mal la infraestructura y hay que corregirla, o está lejos la infraestructura y hay que dar un apoyo al transporte o densificar la infraestructura, o hay un problema en el hogar que no está siendo cubierto con la beca que estamos dando, o hay un problema en la calidad del proceso educativo que no da esperanza de que eso se va a traducir en mejor esperanza de vida. Y ahí podemos aprovechar modelos duales, en donde tengamos diálogo entre las aulas y las fábricas, modelos híbridos, en donde eduquemos a través de las aulas y descentralizadamente a través de mejores espacios tecnológicos. Mientras las economías de algunos de los estados del país crecen incluso hasta 2 dígitos, las de otros decrecen. Por otra parte, la pobreza y el bienestar social presentan también grandes diferencias a nivel gremial, regional. ¿Qué diagnóstico daría de este problema? Y mencione algunas acciones que permitirán reducir las brechas de crecimiento entre los estados. ¿Cómo detonaría el potencial de las diversas regiones del país? México tiene que cerrar 3 brechas. Y si cerramos esas 3 brechas, vamos a tener una mejor plataforma de crecimiento hacia adelante. Tenemos que cerrar la brecha entre norte y sur. Tenemos que cerrar la brecha entre hombre y mujer. Y tenemos que cerrar la brecha entre el mexicano que hoy tiene oportunidades y el mexicano que no está incluido en esas oportunidades.
¿Qué tendríamos que hacer para cerrar esas brechas? Tenemos que darle al sur las mismas oportunidades de logística y de matriz energética que tiene el norte. Y en materia de pobreza hay que reconocer que lo único que resuelve estructuralmente el problema de pobreza es un empleo. Y que lo que tenemos que hacer en consecuencia es todos los esfuerzos necesarios en términos de nuestros programas para que la gente a la que estamos acompañando en su esfuerzo esté en posibilidad de tener un empleo. Si empoderamos a los mexicanos a ejercer sus derechos, tendremos un país más próspero y que crezca más. La pregunta es, ¿qué o cómo puede ser que el gasto sea más eficiente en el gasto social? Y también si usted está de acuerdo en unificar el padrón de beneficiarios o los programas sociales para que el beneficio realmente llegue a quienes más lo necesitan. Déjame ir un poco más lejos en el planteamiento del padrón único, porque estoy absolutamente convencido de que tenemos que tenerlo, pero México tiene un problema mucho más fundamental que ese. México no tiene resuelto su problema de identidad. Tecnológicamente hablando, en el transcurso del siguiente año, podríamos dar un brinco de ser un país que no tiene identidad a ser un país en donde cargamos de identidad con nuestros biométricos. Debemos de tener en México ya una base de datos de más o menos 100 millones de biométricos, por lo que debiéramos de resolver el problema de identidad y en consecuencia de tener un padrón único, no para evitar duplicidades, un padrón único para asegurar una adecuada atención.